gracias. Amén y amén. Alabanza al Dios del cielo, sí. Gloria a Jesús. Analizando el texto del capítulo 17 en los versos anteriores, 20 y 21, recordará usted que a Jesús se le pregunta por parte de los fariseos si está el reino de los cielos. De hecho, si recordamos la enseñanza anterior, dice en el versículo número 20, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Si usted tiene así en su memoria fresca la enseñanza del domingo anterior, recordará que para los escribas y fariseos, ver a Jesús manifestando la palabra, el poder, los milagros y toda cuanta obra de bondad se hacía por medio de él, esto le era insuficiente al grupo religioso de su época. Y aún más, si a esto se le pesa que Jesús tuviese un roce no tan selectivo como lo tenían los escribas y los fariseos. Jesús más bien estaba identificado con el denominador común de las personas, es decir, con la gente más humilde, empobrecida y aún rechazada por la sociedad, como lo eran los pecadores y también las personas con dolencias. Cuando los fariseos, cautivados por esta nueva forma de acercarse a la gente y de llevarles el mensaje, ellos estimaron que eso no podría ser el reino de Dios. Y de ahí nace la pregunta que le hacen a Jesús, diciéndole, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Es decir, como que si lo que hacía Jesús no estaba asociado con la manifestación de su reino. Jesús, por su parte, recriminando justamente su incredulidad y su falta de aceptación y discernimiento de la palabra, les dice a ellos, el reino de Dios, si viene, no vendrá como ustedes lo piensan, es decir, no vendrá con advertencia, no vendrá anticipándose, sino vendrá de una manera brusca y violenta, porque a la verdad, así apareció el Hijo del Hombre en medio de su nación. No se lo esperaban, pero cuando apareció, la Biblia también nos advierte y nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, no se vieron apercibidos. Todo esto, mi querido hermano, provocó nuevamente desestabilización en medio de los que formaban el grupo religioso en los tiempos de Jesús. Y ahora, en el verso 22, que de ahí vamos justamente a concentrar nuestra atención para en esta noche poderlo analizar bajo la óptica, claro está, de la Biblia. Ahora Jesús ya no se concentra en los fariseos, sino que como que Jesús, mirando obviamente a los suyos, a los que tomaron en este caso la decisión de seguirlo, dice la Biblia, y dijo a sus discípulos, es decir, a sus alumnos, como el buen maestro, hace discípulos. Dice, tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Recordando ante todo que este era uno de los tantos reconocimientos o títulos con que se conocía a Jesús en medio de su nación, en medio de su época. A Jesús se lo podría determinar como un gran profeta, otros lo comparaban con Elías mismo, hay quienes también lo podían asociar con Juan el Bautista, hay otros que le llamaban simplemente Jesús, el hijo de David, hay quienes le decían hijo del Altísimo, hay quienes lo denominaban el Cristo o el Mesías, mi amado hermano, y cada uno de estos títulos tenía obviamente gran aclaración y gran afirmación, porque todo esto él lo era. Cuando Jesús mira a sus discípulos, les advierte conforme a la pregunta que le hacen en este caso los fariseos. Y les dice, tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Esta aclaración por parte de Jesús nace, mi amado hermano, en el corazón también de cada creyente y aún de cada hombre o de cada habitante de esta tierra.
¿A usted nunca se le ha pasado por la mente o no se ha imaginado siquiera en algún momento poder pensar y decir, cómo me hubiese gustado estar en los tiempos de Jesús? ¿A cuánto se le ha pasado, se le ha cruzado por la mente una idea semejante? ¿Verdad? Sí, muchos de hecho, sí, con alegría y entusiasmo decían, uy, hermano, ¿por qué nací en esta época? En esa época me hubiera gustado nacer. Me hubiera gustado estar a los pies de Jesús, de pronto como María, sí, lo estuvo escuchando en su casa, sí, el mensaje glorioso, sí, de la enseñanza, ahí en la casa de Marta, juntamente con Lázaro, porque los tres eran hermanos. Hay quienes podrían decir, hermano, me hubiese encantado estar en el monte de las bienaventuranzas, donde Jesús manifestaba el mensaje glorioso y las masas estaban cautivadas por su gran poder y autoridad con que predicaba la palabra. Hay quienes de pronto, otros inclusive hasta leyendo la Biblia, se sienten, mi amado hermano, identificados con el texto, y cuando la leen con concentración, al leerla piensan que están inmersos en el mismo pasaje bíblico. Mi amado hermano, si estos tiempos o estos anhelos, claro que cada uno de ellos son muy válidos, y hasta yo mismo hubiese querido estar ahí. Mi amado, pero Jesús hace esta aclaración con otro enfoque o con otra intención. Dice el Señor en el verso número 22, tiempo, ¿sí?, vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Y termina diciendo, y no lo veréis. Ahora, el Señor posteriormente, no en este pasaje bíblico, en textos posteriores, les anunciaría a sus discípulos que el Hijo del Hombre tendría que morir y que tendría que ser quitado de en medio de ellos, con una sola intención, para traer redención o salvación justamente a todos los hombres. Mi amado hermano, el Señor obviamente advierte a los suyos de que lo que otros, sí, mi amado hermano, desprecian, hay también quienes anhelan poder ver a su Señor en acción. Y querido hermano, y eso es lo que provoca la palabra o la manifestación del Evangelio en medio de los hombres. Hay quienes podrían anhelar fervorosamente que una palabra tan solo de Dios llegara a su corazón en el momento más indicado. Pero hay quienes, teniendo la oportunidad de poder escuchar aún de manera continua la palabra, la rechazan o le dan un que me importismo a la misma. Mi amado hermano, y eso es contradictorio. Mientras los fariseos estaban de alguna manera desvalorizando la obra de Jesús, el Señor por su parte le decía a los suyos que era de manera tan primordial e importante su presencia en ellos, que después la van a estar añorando y deseando como lo hace un niño con su leche materna. Mi amado hermano, ¿qué interés provocan en ti las cosas espirituales? ¿Qué tanta importancia tú, mi amado hermano, le pones al enfoque o a tu vida espiritual? ¿La añoras con ansia o te da igual ir o no ir a un culto? ¿Anhelas realmente con hambre y sed el acercarte a la Biblia o te da lo mismo si la lees o no la lees? ¿Con qué corazón, mi amado hermano, te estás acercando a Jesús? ¿Para criticar su labor o para llenarte de Él, mi amado hermano? Ten presente justamente esta reacción de la cual Jesús mismo, tratando de dar la advertencia a los suyos, les hace notar la importancia de tenerlo entre ellos. De manera adicional, mi querido hermano, si me acompaña en breve al Evangelio según San Mateo, mire lo que nos dice el Señor en el capítulo número 13.
Veamos dos textos de referencia. Evangelio de Mateo, capítulo número 13, versículo número 16. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, y verso 17 también. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Mi amado hermano, tienes el privilegio de que el evangelio te pueda ser predicado. Tienes, mi amado hermano, en tu corazón la estima, porque la palabra de Dios llega a tu vida con toda libertad y sin ningún tipo de restricción o privación. Mi amado hermano, si así tú lo anhelas como Jesús lo ha dicho, eres bienaventurado en lo que oyes y aún hasta en lo que puedes ver, porque mi Dios es un Dios real, como lo dice la Biblia. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y sus milagros fueron ayer, fueron en el pasado, están en el presente y seguirán estando en el futuro. Mi amado hermano, aprecia realmente. Mira lo que dijo Jesús al iniciar este verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque han podido, ¿qué cosa? Ver. ¿Ver qué, mi amado hermano? Ver, y es decir, reconocer la obra de Dios en tu vida. Pero aún más, quisiera por favor de manera complementaria acercarme al Evangelio de Lucas. Mira lo que nos dice el Señor en el capítulo número 10. Capítulos anteriores al texto inicial de estudio. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 10. ¿Lo tiene? Versículo número 21 en adelante. Jesús, en un escenario similar al que leímos en Mateo, menciona lo siguiente. Y esto en una oración manifestada públicamente delante de sus discípulos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu o en su Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quiénes? De los sabios y entendidos, y las has revelado o las has dado a conocer. ¿A quiénes? ¿Cómo nos considera el Señor? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar o lo quiera dar a conocer. Y mira lo que dice el verso 23 y 24. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Mi amado, y me nace una pregunta. ¿Cómo es posible que estos hombres, propios y extraños, viendo, oyendo, sí, y aún más comprobando el poder que Jesús, mi amado hermano, vertía en medio de los suyos,
pudieron cerrar su corazón. ¿Cómo es posible, mi querido hermano, de que alguien que tiene la oportunidad gloriosa de oír el mensaje de la palabra pueda llegar a ser tan obtuso, tan cerrado y, mi amado hermano, y hasta cierto punto tan reacio de no poder abrir su corazón y entregárselo al Dios que lo ha formado? Mi querido hermano, esa pregunta tiene también una respuesta que se fundamenta en la misma Escritura. Si me acompaña, por favor, en breve a Mateo capítulo número 13. Capítulo número 13, versículo 14 al 15. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 13 al 15. Dice ahí, por eso les hablo por parábolas, sí, o por ilustraciones, porque viendo, ¿qué hacía el pueblo? Parece, ¿verdad? Parece contradictorio. ¿Viendo qué, mi amado hermano? Viendo las obras ¿de quién? De Jesús. Y obviamente que las obras de Cristo eran las obras de su Padre manifestada en Cristo. Recuerda que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y el Hijo es el que da a conocer ¿a quién? Al Padre. ¿Cómo lo da a reconocer? Por medio de su palabra, por medio de sus obras. Es decir, de sus milagros. Y dice la Biblia, versículo número 13, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Versículo número 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no, ¿qué dice? Entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, su grosura o su grasa no le permite asimilar, sí, la rica savia de la palabra de Dios. Usted conoce que cuando el cuerpo se llena de grasa, es decir, producida técnicamente en colesterol y triglicéridos, lo que hace es cerrar o taponear nuestras arterias. Y eso produce, mi querido hermano, sí, en nuestro cuerpo estrago. Por lo general, sí, causa malestar en nuestra presión arterial. Y esto a futuro comienza a dañar también nuestro sistema, sí, todo nuestro sistema circulatorio. Y como cosa más grave, puede causar también estragos en nuestro corazón. Mi amado hermano, cuando alguien se engrosa es porque no le ha permitido a la palabra de Dios que en esencia pueda correr por todo su ser, y no se lo permite porque en vez de tener cabida para la voz de Dios, tiene cabida para el mundo. Es decir, él sí quiere hablar de negocio, pero no de la palabra. Él sí quiere hablar o tratar del deporte, pero no de la palabra. Sí tiene tiempo, lugar para el paseo, para la discoteca, para el baile, pero no para el culto, nunca para hacer la voluntad de Dios. Lleno del mundo y vacío de Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano y amigo también que nos visita, la palabra de Dios es concluyente y nos direcciona haciéndonos saber que ese pueblo se había engrosado y con los oídos, dice el verso 15, oyen, pero lo oyen pesadamente. ¿Qué implica oír pesadamente el mensaje de Dios? Es que lo oyen, pero con un desagrado en absoluto a lo que la palabra les demanda. Oyen la palabra, pero la palabra no les cae, si fuese un alimento, en provecho. ¿Cuántos han comido algo
que al poco tiempo le ha causado malestar estomacal. Usted obviamente recurre de manera rápida a tomarse ¿qué cosa? De pronto, sí, algún tipo, diríamos así, de esencia, como un Saldeán, un Alka-Seltzer, para que le pase ¿qué cosa? La acidez estomacal. ¡Ay, me cayó mal! Dicen muchos. ¿Verdad? ¿Cómo no le va a caer mal? Tomó leche con chancho. Obvio que le va a caer mal. Hay quienes cuando se trata de la palabra les cae mal porque el pecado que mora en ellos no les permite digerir el mensaje glorioso de santidad. Y ahí cae mal en el alma. El problema de lo uno con lo otro en la parte, diríamos, humana es que la pastilla podría arreglar la situación. Pero en la parte espiritual no hay medicina humana que pueda arreglar tu corazón. Solo el Espíritu Santo puede redarguirte de pecado y aceptar en sí mismo la esencia del mensaje. Y glorificar a Cristo por el privilegio que te ha podido brindar de escuchar, mi amado hermano, su mensaje glorioso. La Biblia menciona a término final de este verso número 15, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y dice ahí de manera final, y yo los sane. Mi amado, ¿por qué el mensaje no podría hallar cabida en el corazón del hombre? Hebreos capítulo número 4 termina diciendo, verso número 2. Carta a los Hebreos. En el capítulo número 4 hay un texto que estudiamos de hecho en clases anteriores cuando analizábamos la carta a los Corintios. Hebreos capítulo número 4, verso número 2. Dice el Señor en su palabra, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. ¿A quiénes? A ellos. No les aprovechó el oír la palabra por una sencilla razón. ¿Por qué dice ahí? Por no, ¿qué cosa? Oír justamente, ¿sí? Acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. ¿Y qué era la fe para ellos en ese momento? Sino que aceptar a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Por eso le dijeron a Jesús, seguro que el reino de Dios, del cual tanto anuncias, es lo que estás haciendo. Mi amado hermano, aun cuando lo veas muy sencillo, aun cuando lo percibas de una manera muy ligera, como se mencionó el domingo anterior, el reino de Dios en esta tierra no es que se abra el río Daule y que alguien parado en medio digan, vean este milagro, es aquí el reino de Dios. Mi amado hermano, no es que alguien se bote del último piso del fórum y al topar el piso, mi amado hermano, siga caminando y poder decir, ese es el reino de Dios. Mi amado, el reino de Dios es ver a una familia restaurándose entre ellos, el marido reconociendo su falta y la mujer abriendo sus brazos y decirle, te perdono. Eso es el reino de Dios en esta tierra. Amén. El reino de los cielos es ver al delincuente avesado venir llorando, golpeando su pecho, diciendo, no puedo más, rindo mi vida a Cristo Jesús. Eso es el reino de los cielos. Alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos. Jesús, queriendo poner el énfasis debido entre los suyos, les dice en Lucas 17, versículo 22,
tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Es decir, verme a mí entre ustedes predicando y anunciando el Evangelio. ¿Cuánto lo desearíais que lo haga siempre? Pero no será así. Una razón de fondo también había. Mi amado hermano, Cristo tenía forzosamente que irse para que venga el Espíritu Santo de Dios. Bien, el Señor anunció en el Evangelio de Juan que así como Él habría de cumplir su labor, el Espíritu de Dios tendría forzosamente que venir para llenar a los suyos del poder de lo alto. Mi amado hermano, la Escritura nos narra en el versículo 22, en la parte final, y dice, y no lo veréis. Verso 23, podrías leerlo conmigo. Y os dirán, helo aquí, ¿qué cosa? El reino, o a su Hijo, o al Mesías. Helo aquí, o helo allí. No vayáis, dice ahí, ni los. Y de eso, mi amado hermano, sí, abunda en estos tiempos. Y de eso, mi querido hermano y amigo, la gente tiene ansiedad. Quieren, mi amado hermano, si ser cautivados por algo especial. Y donde se les dice, allá hay sanidad, corren para ese lugar. Donde se les dice, allá hay profeta, corren a buscarlo. Allá hay alguien que sana, allá hay alguien que pronuncia algo y la gente va en masa. Mi amado hermano, recuerda, eso no es el reino de Dios. Si alguna advertencia mi Señor me ha dado, es que cuando aparezcan personas que se dicen ser el Cristo, no nos debemos de dejar de engañar. Hay quienes se autoproclaman salvadores. Hay quienes se autoproclaman a sí mismos como Mesías. No hace mucho falleció, y podría decir con libertad su nombre, José Luis de Jesús Miranda, denominado en su propia religión como el Cristo. Amén. Y murió. Nunca resucitó, ni se transformó, ni hubo cambio alguno, aun cuando los hombres pensaban que él era el Cristo. Todos se tatuaron 666. Ha muerto y ahora su mujer se ha autoproclamado Lisbeth, reina de Salem, la madre de la iglesia. Profeta y aún también redentora del pueblo. Ella dice en uno de sus mensajes que en el principio estaba el Padre con ella, dando y creando todas las cosas. Y la gente que ignora de la Escritura, abre su boca y traga toda esta basura. Bien dice la Biblia, que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero sabe, mi amado hermano, ahondando un poco en esto, ¿por qué el pueblo perece por causa del conocimiento? Porque hay una iglesia que duerme y no sale a alertar con lo que sabe a los ignorantes que están viviendo en pecado. La iglesia descansa, se engorda, pero no da de gracia lo que de gracia recibe. ¿Qué haces, mi amado hermano? Conforme al llamado de Cristo, ¿a qué dedicas tu tiempo? ¿Cómo lo inviertes? ¿Solo para tus bolsillos o para el reino de los cielos? ¿Por qué, mi amado hermano, tanta ansiedad en este mundo? ¿Por qué tanto desgaste? ¿Por qué tanto afán y ansiedad? Si el Señor me ha dicho que Él tiene cuidado de las aves del cielo, ¿cómo no habrá tener también cuidado de mí y de los míos? Entiende, mi amada iglesia,
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que quieres, todo lo que te hace falta, el Señor te lo dará por añadidura. No porque lo andas buscando, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Alabanza a Cristo Jesús. Si tan solo le dieras el énfasis debido a su palabra y sus demandas, yo te aseguro que tu barrio, el lugar donde tú vives y te desenvuelves, cambiaría también. La Biblia pues me da la advertencia y me dice, os dirán, helo aquí o helo allí. No, dice la Biblia, no vayáis ni los sigáis tampoco. Mateo capítulo 24. Evangelio según San Mateo. Capítulo número 24. ¿Lo tiene? Versículo número 23. En adelante. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está, ¿quién? El Cristo, es decir, el Mesías, el Salvador. O mirad, allí está. ¿Qué dice el Señor? Y es importante, mi amado hermano, las palabras que utiliza el Señor. Dice ahí, no lo creáis. No lo creáis. Es decir, que tu fe no puede ser removida por ninguna de estas manifestaciones. Ojo, así veáis señales. Así veáis milagros. Así veáis, mi amado hermano, si que el cielo se parte y desciende, si un ángel, no le creáis. Pero la gente es crédula a lo que ve. Hermano, tal esfinge o tal figura ha llorado. Y he llevado a mi niño enfermo y tocando sus lágrimas y depositándolas sobre la llaga, ha sanado. Eso es el Cristo. Y la gente se vuelca. Y la gente, mi amado hermano, si pone su corazón en la imagen. Y lo único, mi amado hermano, que esto provoca es que el corazón del hombre no ponga su fe en el autor de la vida. Dios no es un muñeco de palo, ni es obra de artífice de manos de hombre. Mi Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad, no en muñecos ni en cosas que se puedan tocar. No le creáis, dice la Biblia. En el versículo subsiguiente nos dice, porque se levantarán. Recuerda, esto no es algo novedoso. Se han de levantar falsos cristos y también falsos profetas, falsos proclamadores, dizque del supuesto evangelio. Y lo único que logra, mi amado hermano, es desviar tu fe. ¿A qué podría yo autodenominar ahora un falso profeta? Aquel que te anuncia bienestar cuando sabes muy bien que en tu vida hay pecado todavía. Y la gente añora oír buena palabra de beneficio para sí, aun cuando ande chueco y torcido por la vida. Mi amado hermano, la palabra de Dios no viene a endulzar los oídos del pecador. Trae alivio a la vida del justo, pero a la vida del pecador la palabra redarguye hasta que se arrepienta. Si alguien vive en pecado y recibe a un predicador que le dice, el Señor me ha dicho, todo tembloroso,
que te va a bendecir. Y tiene 3 mujeres. Y que el negocio va a prosperar. Y nunca afloja ni un diezmo. Le roba a Dios. Mi amado hermano, si esa persona está buscando eso, él dirá, amén. Esa palabra es para mí. ¿Sí me está entendiendo? Ya se fue el gozo. Es tiempo de alabar también. Alabe en la buena y en la mala también. Amén. La gente, mi amado hermano, adora la falsa profecía. Porque la falsa profecía no confronta el pecado, adula al pecador. Pues que el que quiera ofender, que se ofenda. Porque yo prefiero estar ofendido con el hombre que no se arrepiente que estar de enemigo con Dios por callar su preciosa verdad del Evangelio. Amén. Mi amado hermano, la palabra de Dios no ha variado. Mi Cristo tampoco ha variado. Quien es variable es el hombre y su corazón. Más que cualquier cosa engañoso es el corazón del hombre. Mi amado hermano, Cristo me advierte y de hecho me anticipa diciendo, habrán falsos cristos, falsos profetas, y ellos, dice ahí, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Por eso es que la Biblia a mí me advierte y me anticipa diciendo que aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Porque aún hasta el cristiano más maduro, bien pudiera en un momento de inestabilidad espiritual, doblegar su corazón y tender, mi amado hermano, si un camino de muerte para sí. Hay que caminar en alerta, hay que caminar en oración y en conocimiento de Dios. Esto nos mantendrá firmes y apercibidos para no caer jamás. Mi Cristo, de manera adicional, en el verso número 25 nos dice, ya os lo he dicho antes, es decir, mira que te estoy anticipando. Así que, si os dijeren, mirad, ¿está en dónde? Está en Santo Domingo, ¿qué hace la gente? Corre al brujo. ¿Verdad, vecina? Parece que le han hecho daño. Uy, si usted cree, sí. Pásese un huevito. Hay cristianos que creen esto, amado hermano. La criatura va naciendo y le va poniendo algo rojo como brazalete en el ¿para qué cree usted que lo hace? Ah, yo he visto y hasta lo presentan así. Prácticas, mi amado hermano. Prácticas de hechicería, prácticas de brujería, prácticas, mi amado hermano, de personas que no tienen temor de Dios. Hogares que todavía tienen, sí, la sábila alzada. Sí, sencillo. Y hermano, ¿y eso? Es de mi abuela, dice. Es de la vieja. ¿Cuál? La vieja costumbre de brindar esas porquerías ahí. Ya sáquela. Usted es cristiano viejo, mi amado hermano. Encomiende su casa al Espíritu Santo y Él arrojará todo mal. Hágame el favor. Cristo rompió todas esas maldiciones. Amén. Mi querido hermano, harán, dice la Biblia, grandes señales y prodigios. De tal manera que, si fuera posible, ¿qué harán? Engañar a los escogidos. Verso 26. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, ¿qué dice la Biblia? Para el creyente, no salgáis. Mantente donde Dios te ha puesto. Y esto va, y aquí se van a ofender. Esto va para los brinca. Esos que les gusta, usted, no sé si usted había visto un jueguito. Sí, donde hay un tubito donde uno pone los pies, es un jueguito viejo. Sí, se sube en ese tubito, ¿no? Y tiene como un pedestal que ponen los pies y acá se agarran con las manos y están brincando. Eso es brinca de iglesia.
que un día están en casa de oración, otro día se van a las asambleas de Dios, otro día aparecen en el liceo cristiano, otro día se van a La Roca y otro día se van a cualquier lugar. Se fue el amén. ¿Ya vio? Alaba, alaba, alaba. Tiempo de alabar a Cristo. Son ovejas sin Señor. Amén. Nunca se sujetan a nadie. Cuando un hermano me dice, ¿dónde se congrega? Yo le pregunto, ¿dónde se congrega? Y él me llega a nombrar una iglesia grande. Entre mí digo, este no se congrega. Porque el pastor ni lo conoce siquiera. Yo cuando me despido por nombre los voy nombrando. Y cuando me olvido de alguien, yo mismo me doy un cocacho internamente. Digo, qué tonto, ¿por qué me olvido el nombre del hermano? A veces les cambio los nombres a los hermanos, disculparán. ¿Sí? Porque es mi responsabilidad velar por mis ovejas, las que el Señor me ha dado. ¿Quién vela por ti, mi amado hermano? Tú que estás brincando de iglesia en iglesia. Amén. Mi amado hermano, ten cuidado. Dios es Dios de orden. Y sus hijos también son de orden. Los que andan brincando y brincando están buscando milagros. Si no es en una iglesia, es en la otra. Si no es en la otra, llenas de campañas de puros cristianos. Hermano, las campañas deben de llenarse. Son de almas que no conocen de Cristo. Te justifico tu vida si agarras a un pecador y lo llevas. Ahí es válida tu presencia en ese lugar. Porque vas llevando a alguien que puede entregar su vida a Cristo. Pero no, la iglesia entera en colectivo a meterse en una campaña. ¿A qué van? Serían de mayor provecho si van, mi amado hermano, al mismo sector de su iglesia y se dispusieran a tocar puerta a puerta y anunciar el mensaje glorioso de Cristo Jesús. Harías más, serías más productivo. ¿Por qué sucede eso? Porque no tienen alguien quien los dirija. Porque ellos mismos, en la gran mayoría de los casos, andan de iglesia en iglesia. Tratando de hallar al Cristo. ¿Qué Cristo, mi amado hermano? Si Cristo debe de estar es en tu corazón. Y dice el Señor, versículo número 26. Si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también, sí, la venida del hombre, así será también la venida del hombre. Y concluyo con esto. Versículo número 24 del Evangelio de Lucas 17. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo, ¿sí?, hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Quieres saber cómo será el día del advenimiento del Hijo del Hombre? Si lo quieres realmente saber, no te pierdas el próximo culto, porque Dios tiene palabra, sí, de vida para todo aquel que tiene hambre y sed de su Santo Espíritu. ¡Alabanza a Jesús! Tuya es la gloria, tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Oremos. Amado Dios, en esta noche, tu palabra ha sido el vaso de agua que ha venido a refrescar mi alma. Si en pecado estoy, si hay ofensas en mi ser que han hecho separación entre tu santidad y mi ser, hoy te pido perdón. Y si acaso no tengo a Cristo Jesús
como mi Salvador personal. Te pido perdón, oh Dios, por haber desaprovechado las oportunidades que me has dado. Pero hoy no dejaré pasar por alto esta invitación. Y con fe y reconocimiento de mi pecado, te entrego mi vida, Jesús.